Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 27 de agosto de 2025. Continuamos en Solo Negocios Radio y en segundo regresamos al aire. Pero bueno, yo creo que el problema no es lo que dice la ley por sí misma, sino todo el constructo para ese cumplimiento. O sea, estoy seguro que hay gente mucho más preparada sin título que gente que tenemos título. Y sin embargo, pues la ley así es. Y entonces, ese tipo de discusiones pues tienen que sujetarse a un procedimiento más profundo de análisis. Ahora, por otro lado está la perspectiva colegiada y por ende subyacentemente la necesidad de la cédula. Y en ese sentido, yo sí estoy muy a favor de la colegiación obligatoria, porque más allá de haber tenido el título o no, que es necesario para la colegiación, te implica que constantemente te estás capacitando, cosa que gran cantidad de profesionistas no lo hace. Y entonces fundamenta sus, por ejemplo, en este caso periciales, en cosas que vieron hace 30 años. Y entonces dices, pues tendrás mucha experiencia, pero solo es empírica, no hay una recurrencia de una perspectiva de revisión de pares o de preparación de presentaciones, conferencias y demás, o de sujetar a discusión temas torales que pudieran estar evolucionando conforme el mundo evoluciona. Entonces, en esa lógica, en mi opinión, pues ahí hay muchos elementos que deberían contemplarse para una discusión seria del punto, no de este articulado de la ley, sino de los procedimientos para obtener la cédula. No debe ser una cosa tortuosa ni de meses ni de años, debe ser una cosa inmediata, un sistemita electrónico automatizado a partir del criterio de la universidad. Porque ciertamente la dependencia esta de, ¿cómo se llama? Dirección de profesiones jamás se va a poner a evaluar si yo realmente aprendí o no derecho para darme la escuela profesional. Se va a fundamentar en los procesos documentales que validó la universidad y la gobernatura. Entonces, eso se puede hacer en minutos, en minutos. Pero bueno, estamos regresando al aire 1300 y vámonos con otra tesis. Esta es costas en el juicio oral mercantil. Registro digital 2030-914, ya debería estar en las materias civiles, pero bueno, rapidísimo. Tesis aislada, tribunal colegiado. Costas en el juicio mercantil. Para su condena, el juzgador debe examinar exhaustivamente si la conducta de las partes ha sido temerario o de mala fe. Artículo 1084, primer párrafo del Código de Comercio. En un juicio oral mercantil se dictó sentencia que condenó a la demandada, entre otras prestaciones, al pago del importe de las facturas base de la acción y no se le impuso condena a costas. Ante ello, la actora promovió un amparo directo en el que señaló que el momento en que la demandada fue absuelta del pago de los gastos y costas, con motivo de la necesidad de comparecer a juicio, se violó lo dispuesto por el 1084, toda vez que el responsable omitió hacer una valoración de la conducta de la demandada para determinar si tuvo una actuación temeraria o de mala fe. El tribunal colegiado determina que para condenar a costas en un juicio oral mercantil, el juez debe de examinar exhaustivamente si la conducta de las partes fue temeraria o de mala fe. Y dice este tribunal, el artículo 1084, primer párrafo del Código de Comercio, prevé que la condena en costas procede cuando se advierte un elemento subjetivo, o sea, del individuo específico, que es la conducta temeraria o de mala fe con la que se haya conducido alguna de las partes. Esto significa que para valorar si se actualiza o no el elemento subjetivo, la autoridad debe emprender un examen íntegro y oficioso sobre la conducta que haya observado durante el procedimiento jurisdiccional. Con base a ello, determinar en forma fundada y motivada si procede o no condenar a costas por actualizarse el elemento subjetivo. De ahí que la citada norma en ninguna manera impide que los jueces realicen el examen exhaustivo para valorar si la conducta de las partes es temerario de mala fe, pues no establece prohibición expresa en ese sentido. De ahí, entonces, que aun cuando la referida porción normativa no haga alusión a una forma de cómo debe hacerse el procedimiento, con la cual la autoridad judicial debe apreciar si durante el juicio las partes tuvieron temeridad o mala fe, no torna inconstitucional ese acto, pues esa presunta omisión no viola en perjuicio de las partes los derechos fundamentales de audiencia, de legalidad o de seguridad jurídica, de acceso a la justicia, sino que vincula a interpretarla conforme a los mencionados derechos consagrados en el 14 y 17 de la Constitución. ¿Qué está diciendo? A ver, las costas son los gastos de juicio, normalmente los honorarios del abogado, peritos y los demás costos que pudieran haberse implicado para poder llevar el juicio. Sabemos que los juzgados no cobran por su servicio, sí cuestan, no son gratis, pero pues lo pagamos con los impuestos. Y pagamos muy poquito, por cierto, pero bueno, es una cuestión presupuestal. Y entonces, en estas costas de juicio mercantil, el 1084 del Código de Comercio señala que para que se asignen a el demandado perdedor o a cualquier parte demandada,
perdón, perdedora, se deba de revisar si hubo una actuación de mala fe. Vamos, tanto en el procedimiento como para llegar al juicio. No te pagué de mala fe, no te pagué de manera temeraria, induje procedimientos dilatorios o de engaño que pudieran haber llevado al error en el procedimiento jurisdiccional, pues entonces, o en la propia procedimiento contractual para llegar a esa deuda, entonces debería actuarse de esa forma. De lo contrario, pues no proceden. Y lo que prevé el actor de la demanda que gana el juicio, pero que no le asignan las costas y gastos, pues es que no hizo un análisis exhaustivo ese juzgado, si la parte actuó de manera temeraria o de mala fe. Y el juzgado, el tribunal colegiado, dice que para condenar en costas sí debe haber una examinación de ese tipo y de ese nivel. No plantea el procedimiento y entonces quizás sea nada más algo señalado. O sea, lo que está interpretando y mi entender es que en la justificación no le dice, oye, juzgado, tienes que hacer un análisis profundo y detallado de la actuación de buena o mala fe de la parte perdedora y que presuntamente tendría que pagar costas. No lo exige así, pero con que lo haga es suficiente. Y aquí, pues obviamente queda un elemento subjetivo pleno en términos de decir, bueno, pues sí, pero ¿cómo compruebas que lo hizo y no fue una cosa que se le olvidó, ¿no? Pero bueno, eso es la resolución y un tema de relevancia que pudiera destacarse en los alegatos como una recomendación para los efectos. Señalar, oye, aquí hay actuaciones de mala fe, por lo que se sustenta todavía también mi reclamación de la prestación de costas y gastos. Bueno, otra temática, materia mercantil, 2030-916, tribunales de colegiados, tesis aislada, daños y perjuicios por actos de competencia desleal. Para que ésta se configure por abuso del derecho al acceso a la jurisdicción, debe acreditarse un menoscabo o perjuicio económico. Hechos. En un juicio ordinario mercantil, diversas empresas que comercializan motocicletas bajo el distintivo Hecho en México demandaron a sus competidores la indemnización por actos de competencia desleal consistentes en el acoso judicial derivado de la promoción de acciones colectivas y administrativas con el propósito de confundir al público consumidor sobre el origen de sus productos. En primera instancia se condonó el pago de la indemnización reclamada, lo que fue confirmado en un tribunal de alzada. O sea, en la demanda dijeron, sí es cierto, ustedes demandados paguen. Apelaron y en el tribunal de apelación, pues el tribunal colegiado, se me olvidó el nombre, pero bueno, son así de varios. El tribunal colegiado, sí, eh, determinó también, se confirma que tienen que pagar. Y el recurso de revisión se fue a colegiado de circuito. El criterio determina que para que se configuren daños y perjuicios por actos de competencia desleal por abuso del derecho de acceso a la jurisdicción, debe aprobarse que el ejercicio de este derecho produjo un menoscabo o perjuicio económico y que fue ejercido solo con fines de daño. Justificación. Los actos de competencia desleal de confusión, descrédito y engaño fundamentados en el sexto de bis del Código de Comercio son de resultado, pues no basta la mera intención de dañar al competidor, sino que requiere obtener un resultado perjudicial para que con base al 1910 del Código Civil del DF, aplicable en la Ciudad de México, el competidor perjudicado pueda pedir la reparación del daño cierto y constatable. Estos actos pueden ser cometidos en abuso del derecho de acceso a la jurisdicción, siempre que esté probado que su ejercicio fue ilegítimo, excesivo o anormal en forma objetiva, en el sentido de que produjo un daño al competidor, fue ejercido con el fin de dañar y que la acción ejercida en tribunales no produjo utilidad para el titular de conformidad con el 1910 del Código Civil, lo que no opera por el simple ejercicio de acciones colectivas, sobre todo si constituye una vía jurisdiccional idónea para legítimamente ejercer por parte de consumidores que hacen valer su derecho a no recibir publicidad engañosa sobre el origen de productos y exigir cumplimiento o rescisión de contrato relativo, así como recibir una indemnización por daños y perjuicios causados. A ver, está medio complejo, pero bueno, el punto es que algunas empresas que utilizan el distintivo Hecho en México demandaron a sus competidores que aparentemente usan ejercicios jurisdiccionales o demandas por medio de acciones colectivas y administrativas tipo de Profeco para confundir al público consumidor sobre el origen de sus productos. O sea, se presume que esos competidores no tienen motocicletas hechas en México y sí plantean que las hay, ¿no? Que lo son. Y entonces buscan confundir a la gente de que los productos que tanto aquellos demandantes en este juicio como nosotros demandados en este juicio, vendemos cosas hechas en México, ¿no?
que para colmo es un distintivo que tiene que tener un proceso de certificación por Secretaría de Economía. En fin, el punto es que la demanda versa sobre una posición de competencia desleal que se basa en el sexto bis del Código de Comercio. Y entonces la discusión es si el mero señalamiento de que me dañó por medio de sus intenciones jurisdiccionales, o sea, de esos juicios de acción colectiva, es suficiente para aplicarlo o hay algo más. Y el tribunal colegiado, y es tesis aislada, pero está interesante, le dice, no basta nada más que tú me demuestres que tu interés de dañarte por medio de esas acciones, o sea, no solo ejerció un acto de competencia desleal presunta, sino además hizo actos de demandas colectivas o promovió actos de demandas colectivas para que te demandaran los consumidores. Y entonces en ello hubiera menoscabos en el proceso, los cuales los llevaran a tener ellos una ganancia en el proceso de imponerte ese daño a ti, demandante de este asunto. Y entonces el tribunal colegiado dice, oye, mira, conforme este artículo de competencia desleal, no solo es que me demuestres que te quiso dañar el competidor, sino además que obtuvo un resultado perjudicial. Que tú como perjudicado puedas demostrar cuánto perdiste ante este proceso, lo cual hace más complejo el asunto. Y entonces ante ello puedas cuantificar la reparación del daño que sea cierto y constable. Estos actos pueden ser cometidos en abuso del derecho de acceso a la jurisdicción siempre que esté probado que el ejercicio fue legítimo, excesivo o anormal. O sea, si de repente se promovieron acciones colectivas por Profeco o civiles, en juicio civil, por parte de competidores, que no hubieran sido normales, ese sería el caso en el que se pudiera comprobar este ejercicio. Entonces, realmente es un tema complejo que tendría que ser analizado a profundidad por tanto los expertos que puedan manejar juicios en términos de competencia desleal, como incluso y en particular aquellos que puedan dar cuenta de cómo son las acciones colectivas, tanto civil como administrativas, ante Profeco o Conducef o la que quieran, para efectos de destacar que realmente hay una intencionalidad negativa de daño y que efectivamente hay un perjuicio ocasionado, pues monetario, al perjudicado, ¿no? Entonces es una tesis complicada de implementación, pero me parece pues interesante de aplicación. Me mandan a corte, regresamos en segundos, no se vayan, síganse, Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.